Hay noches en que el silencio no es silencio. Es una boca abierta esperando tragarse a quien se atreve a estar despierto después de la medianoche. Y fue exactamente en ese silencio donde una familia entera desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro, sin dejar sangre, sin dejar siquiera el olor de quienes vivieron ahí por más de una década. No estamos hablando de una leyenda que alguien le escuchó a alguien que se la escuchó a otro. Estamos hablando de una confesión. La confesión de un hombre que hizo un trato con algo que no era Dios, no era santo y no tenía misericordia, y que pagó ese trato con el precio más alto que un ser humano puede imaginar: el alma de cada persona que amaba en este mundo. En la Sierra Norte de Puebla, enclavada entre cafetales espesos y cerros que guardan secretos desde antes de la llegada de los españoles, existe un pueblito llamado Coyoqui, un lugar donde los más viejos todavía bajan la voz cuando alguien menciona el nombre de una familia que vivió ahí hace más de 40 años. Una familia que una mañana simplemente ya no existía. La casa estaba abierta, la comida en la mesa, las camas tendidas, y ni un alma adentro, ninguna huella saliendo, ningún testigo que hubiera visto partir a nadie, como si el tejido mismo de la realidad se hubiera doblado sobre sí mismo y borrado 4 vidas de un solo golpe. Lo que pasó esa noche de luna llena te va a helar cada hueso del cuerpo, porque la historia que estás a punto de escuchar no empieza con un monstruo, empieza con un deseo, el deseo más humano, más legítimo, más doloroso que existe, el deseo de ser padre. Y es exactamente por eso que tanto asusta, porque cualquiera de nosotros, en el pozo correcto, con el dolor correcto, pudo haber tomado la misma decisión. Si llegaste hasta aquí, ya sientes que esta historia es diferente. No es entretenimiento cualquiera, es el tipo de relato que se te queda pegado en la memoria y te hace pensarlo 2 veces antes de apagar la luz. Entonces, antes de continuar, hazme un favor enorme. Dale like ahorita. Ese gesto sencillo ayuda a que esta voz llegue a más oídos que necesitan escuchar esta advertencia. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Activa la campanita también, porque las historias que publicamos aquí no son para cualquiera. Son para quien no le tiene miedo a saber lo que se esconde en las madrugadas mexicanas. Y ahora te necesito en los comentarios. ¿Desde qué ciudad, estado o país nos estás escuchando en este momento? ¿Has escuchado hablar de algún pacto que terminó mal en tu región? ¿Algún relato de familia que desapareció? ¿De casa que quedó vacía de un día para otro? ¿De alguien que hizo un trato con algo que no debía? Cuéntanos aquí abajo. Cada comentario tuyo puede ser la próxima historia que vamos a investigar y traer con toda la profundidad que merece. Tu ciudad, tu colonia, tu memoria colectiva, todo eso importa aquí adentro. La Sierra Norte de Puebla es una región que el México moderno conoce poco y teme sin saber explicar bien por qué. Son sierras cubiertas de pinos y cafetales que suben hasta donde las nubes dejan de moverse, cortadas por carreteras sinuosas que de noche parecen no tener fin. Los pueblos que se esparcen por ese territorio cargan nombres en náhuatl y totonaco, lenguas que existen desde siglos antes de cualquier mapa colonial, y guardan una memoria oral densa, pasada de abuela a nieto en voz baja, siempre después de que los niños más chicos ya están dormidos. Coyoqui es uno de esos lugares, un ranchito de casas de adobe y techo de lámina, rodeado de milpas y cafetales, donde la vida giraba alrededor del trabajo en la tierra, las fiestas del santo patrono y la cantina de Don Primo, punto de encuentro de los arrieros que bajaban la carga hasta Zacapoaxtla cada semana. A mediados de los años 70, el pueblo tenía poco más de 200 almas. Todo mundo se conocía por el nombre, por el apodo, por el olor del fogón de cada solar. Fue en ese escenario, en algún momento entre 1974 y 1976, donde los hechos de esta historia comenzaron a tomar forma.
La época era de pobreza silenciosa y fe muy alta, combinación que hace crecer la desesperación despacio y profundo, como raíz de árbol viejo que parte la piedra sin que nadie lo vea. Y fue exactamente esa desesperación, cultivada en silencio por años, la que abrió la puerta a lo que vendría después. Eliseo Vázquez Montiel tenía 42 años cuando los hechos de esta historia llegaron al punto de no retorno. Arriero de oficio, hombre de manos gruesas y espalda ancha, era conocido en Coyoqui y en los pueblos vecinos como alguien de palabra firme y trabajo honesto. Madrugaba antes que el gallo para cargar café y caña en el lomo de las mulas y bajar hasta Zacapoastla, y regresaba al anochecer con el mismo silencio con que había salido. No era hombre de muchas palabras, pero sí de mucho peso. El tipo que carga lo que tiene que cargar sin pedir ayuda y sin reclamarle a Dios. Su esposa, Trinidad Bautista de Vázquez, era hija de un curandero de la región y creció sabiendo que el mundo tiene capas que los ojos comunes no alcanzan a ver. Era una mujer pequeña, de voz baja y mirada que pesaba más que cualquier discurso. Las vecinas la respetaban, las comadres la consultaban cuando había enfermedad o pleito de familia, y el padre de la capillita local decía que Trinidad tenía una fe que avergonzaba a los hombres. Fe que, con el paso de los años sin hijos, fue siendo consumida por el dolor de la misma manera en que la vela se consume por la llama que la mantiene encendida. El tercer personaje central de esta historia no tiene nombre de bautizo. Los más viejos de Coyoqui se refieren a él únicamente como el hombre del hueguete, la entidad que apareció aquella tarde en el camino de Zacapoastla, sentada al pie de un ahuehuete tan antiguo que sus ramas cubrían la vereda como un techo de sombra. Pobladores de regiones vecinas, cuando se les describe la figura, ojos completamente negros, ropa de otro tiempo, voz que llegaba desde lejos, la reconocen sin dudar. Es una presencia que aparece en relatos de al menos 4 municipios de la Sierra Norte, siempre en veredas de tierra, siempre al atardecer, siempre cuando alguien carga un deseo demasiado grande para rezarlo solo. Tomás Vázquez Bautista nació un jueves de marzo con un llanto tan fuerte que los vecinos más cercanos despertaron creyendo que era el grito de algún animal grande bajando del cerro. Era sano, gordito, de piel morena y ojos negros como azabache, ojos que, desde los primeros días, tenían una fijeza que incomodaba a quien intentaba sostenerlos por más de unos segundos. Trinidad decía que era señal de inteligencia. Eliseo le daba la razón en voz alta y se callaba por dentro. El primer año fue de euforia colectiva. Coyoqui entero celebró el nacimiento como si fuera un milagro comunitario, y en cierta forma lo era, porque todos sabían de la larga espera de la pareja. Las comadres que antes cuchicheaban a la salida de la capilla ahora traían tamales y atole. Los hombres en la cantina de Don Primo brindaban con mezcal y le palmoteaban la espalda a Eliseo con un orgullo que parecía genuino. La casa de los Vázquez, que por 10 años había cargado el silencio pesado de quien espera algo que no llega, ahora tenía el ruido vivo y glorioso de cuna, de pasos apresurados, de cancioncitas entonadas bajito en lo oscuro. Pero hay señales que llegan antes de que la mente quiera reconocerlas, y las primeras surgieron cuando Tomás todavía gateaba. Los perros fueron los primeros en notarlo. Eliseo tenía 3, un mestizo viejo llamado Carbón y 2 cachorros que la vecina había regalado cuando nació Tomás. Carbón era un animal manso, acostumbrado a dormir en el corredor y a lamer la mano de cualquier niño que llegara. Pero cuando Tomás comenzó a arrastrarse por el suelo de tierra apisonada de la casa, Carbón empezó a retirarse al fondo del solar. No gruñía, no ladraba, simplemente dejó de existir dentro de la casa. Los cachorros reaccionaron diferente. Se quedaban parados, con el pelo erizado, mirando la cuna de Tomás con una atención tensa que no era de animal observando a un bebé. Era de animal que huele peligro y no sabe de dónde viene. Trinidad lo notó
pero lo atribuyó al olor fuerte del bebé. Eliseo lo notó y no lo atribuyó a nada. Lo guardó dentro del pecho junto con otras cosas que no quería nombrar. Cuando Tomás cumplió 2 años, las gallinas del solar dejaron de poner. Doña Herminia, la curandera que había acompañado el embarazo de Trinidad, vino a visitar al niño y se quedó más tiempo del acostumbrado en el corredor, mirando al pequeño jugar con piedritas en el suelo. Antes de irse, le tomó el brazo a Eliseo con una fuerza que no combinaba con sus 70 años, y le dijo en voz muy baja: «Este niño tiene una compañía que no es de Dios, Eliseo. No digo que sea culpa de él. Digo que tú sabes de dónde viene». No esperó respuesta. Bajó la vereda de tierra sin voltear, y nunca más volvió a esa casa. Eliseo no durmió esa noche. Se quedó acostado con los ojos abiertos escuchando la respiración de Trinidad y el silencio absoluto del cuarto de Tomás. Un silencio que molestaba exactamente porque era demasiado perfecto. Los niños de 2 años hacen ruido por nada. Se mueven, se voltean, lloran a medianoche. Tomás dormía como piedra, como algo que no necesita el sueño, pero finge necesitarlo. Los años que siguieron trajeron alegría suficiente para encubrir el malestar. Trinidad quedó embarazada otra vez cuando Tomás tenía 5 años, sorpresa que el pueblo de Coyoqui celebró como segundo milagro. Después llegó otro hijo, después una hija. La casa se llenó de voces, de pleitos de niños, de ollas en el fogón y ropa en el tendedero. Y Eliseo se dejó convencer, como los hombres desesperados suelen convencerse, de que quizás había imaginado todo, que el pacto aquella tarde oscura debajo del ahuehuete había sido un delirio de cansancio, que el hombre de los ojos negros era figura de pesadilla, no de carne. Pero Tomás crecía diferente, no jugaba con los niños del pueblo. Mientras los hermanos menores corrían, gritaban y se enlodaban como niños normales, Tomás se quedaba sentado en el escalón de la entrada observando a los demás con una paciencia que no tenía edad. Podía quedarse horas mirando el fuego de la chimenea sin parpadear. Cuando Trinidad le preguntaba qué estaba pensando, respondía con una frase corta y precisa, siempre demasiado precisa para un niño, y volvía al silencio. Los maestros de la escuela rural pensaban que era superdotado. Los vecinos pensaban que era raro. El padre pensaba que era un niño que necesitaba más catecismo. Eliseo pensaba que era la cuenta llegando. Fue en el año en que Tomás cumpliría 7 años cuando las señales dejaron de ser sutiles. Un becerro apareció muerto en el corral una mañana de martes sin ninguna marca visible, los ojos abiertos y vidriosos, apuntando al cielo como si hubiera visto algo bajar. El veterinario de Zacapoastla dijo que fue paro cardíaco. Eliseo no discutió. Pero esa misma semana, las 3 gallinas restantes dejaron de comer y fueron encontradas días después encogidas en un rincón del gallinero, muertas sin herida, con las plumas erizadas como si se hubieran congelado por dentro en un día de 30 grados. Las noches empezaron a tener un olor diferente. Eliseo no podía describirlo con precisión. Era algo entre tierra mojada y monte cerrado, como ese olor específico que sube cuando se voltea una piedra vieja que lleva mucho tiempo quieta. El olor aparecía siempre después de la medianoche y desaparecía antes del amanecer, como si visitara la casa a hora fija y se fuera antes de ser sorprendido. La vecina más cercana, doña Cándida, tocó la puerta una mañana y preguntó, sin rodeos, si todo estaba bien, porque llevaba 2 días escuchando, pasada la 1 de la mañana, el sonido de alguien caminando en el corredor exterior de la casa de los Vázquez. Pasos lentos, regulares, que iban de un extremo al otro y regresaban. Ella creía que era Eliseo con insomnio. Eliseo, que dormía en el cuarto de enfrente y habría escuchado cualquier movimiento en el corredor, dijo que no era él. Los dos se quedaron viéndose en silencio un momento. Doña Cándida se persignó y se fue sin despedida. La confirmación definitiva
llegó una noche de luna casi llena, 2 semanas antes del cumpleaños de 7 años de Tomás. Eliseo despertó sin saber por qué, sin ruido, sin pesadilla, solo una conciencia súbita de que algo estaba mal con el aire dentro del cuarto. Miró la cama de al lado, donde Tomás dormía. Estaba vacía, la sábana doblada con una precisión que ningún niño de 6 años hace solo. Encontró al hijo en el solar de atrás, de espaldas, parado en el centro del patio de tierra apisonada, mirando hacia las montañas. La luna bañaba todo con una luz pálida y fría. Eliseo lo llamó en voz baja. Tomás se volteó despacio, demasiado despacio, como quien sabe exactamente lo que va a encontrar, y no tiene ninguna prisa. Y en los ojos del hijo, a esa luz de luna, Eliseo no encontró los ojos de un niño. Encontró 2 pozos de oscuridad absolutamente familiar. Una inteligencia antigua y hambrienta que lo encaraba sin parpadear, sin calidez, sin ningún rastro de la inocencia que debería estar ahí. «Ya viene por mí, padre», dijo Tomás con una voz que no era la suya. Era más grave, más vieja, llegaba de un lugar que no era la garganta de ese niño. «Pero no se preocupe, yo ya estoy aquí», y sonrió. La misma curvatura de labios sin alegría que Eliseo había visto debajo del ahuehuete, más de 6 años atrás, la tarde en que vendió todo lo que tenía por el precio de una cuna llena. ¿Todavía estás ahí? Porque si llegaste hasta este punto del relato, necesito que sepas algo. Lo que acabas de escuchar es solo la mitad, la parte más pesada. La noche que borró a esta familia del mapa todavía está por venir, y va a hacer que lo que acabas de oír parezca apenas el prefacio de una pesadilla mucho más grande. Antes de continuar, algo rápido. Si estás escuchando esto de madrugada, solo, con el volumen en los audífonos, ¿sabes esa sensación de que alguien puede estar a tu lado y no consigues voltear la cara para verificar? Esa incomodidad que sientes ahorita tiene un nombre, y ese nombre es exactamente lo que Eliseo sintió cada noche durante 6 años, mientras se hacía el convencido de que todo estaba bien. Suscríbete al canal ahorita y activa la campanita. No dejes que esta historia sea la última que escuchas aquí, porque tenemos relatos de otras regiones de México y de otros países de América Latina que cargan el mismo peso, la misma frialdad, la misma sensación de que ciertas fuerzas cobran lo que es suyo a la hora que ellas eligen, no a la hora que uno preferiría. Y en los comentarios necesito saberlo. ¿Has escuchado hablar de algún pacto en tu familia, en tu pueblo, en tu ciudad? ¿Alguna historia de alguien que le pidió algo a quien no debía en el lugar equivocado? Cuéntalo aquí, con detalles, porque a veces lo que parece leyenda para uno es la memoria viva de otro, y esas memorias merecen ser preservadas antes de que quienes las cargan se vayan y se lleven todo consigo. La noche del 7º cumpleaños de Tomás cayó un viernes de luna llena. Trinidad había preparado un caldo de res desde temprano, el tipo de olla grande que llena la casa de vapor y olor a epazote y hace que cualquier hogar parezca seguro. Los 3 hijos menores correteaban alrededor de la mesa con esa energía sin destino que tienen los niños cuando sienten que algo especial está pasando, sin saber nombrarlo. Tomás estaba sentado en la cabecera, el plato intacto enfrente, los ojos fijos en algún punto de la pared que nadie más podía ver. Eliseo pasó ese día entero rezando en silencio. Rezó mientras arreaba las mulas. Rezó mientras cargaba leña. Rezó hincado en el suelo de tierra del cuarto cuando Trinidad fue por agua al pozo, las rodillas en la misma posición de las piedras calientes del santuario del Señor de las Misericordias que él y su esposa habían recorrido años atrás, pidiendo exactamente lo que después les fue concedido al precio equivocado. Pidió perdón, pidió un cambio, su propia vida en lugar de la de los niños. Pidió que el trato fuera deshecho, que hubiera misericordia, que lo que había hecho por desesperación no fuera cobrado a quienes no habían elegido nada. No hubo respuesta del cielo, pero de la sierra, cuando se puso el sol, bajó un viento que no tenía la temperatura ni el olor de los vientos normales de esa región.
A las 10 de la noche, Trinidad acostó a los hijos menores. Tomás se fue solo, sin que nadie se lo dijera, con la misma precisión mecánica de siempre. Dobló la ropa, acomodó los zapatos junto a la cama, se acostó boca arriba con los brazos a los lados del cuerpo, como un adulto que sabe que esa es la última noche en un lugar conocido. Eliseo lo observó desde el umbral del cuarto y sintió el estómago darse vuelta. No había nada malo en la escena. Era exactamente eso lo que la hacía insoportable. La medianoche pasó en silencio. A la 1 de la mañana, los perros comenzaron a agitarse en el solar. No ladridos, gemidos. El tipo de sonido que hace un animal cuando quiere desaparecer, pero no tiene a dónde ir. Carbón, el mestizo viejo que llevaba años evitando entrar a la casa, arañaba ahora la puerta de atrás con una insistencia desesperada, como si el lado de afuera se hubiera vuelto más amenazante que el de adentro. A las 2 de la mañana, la temperatura dentro de la casa bajó de forma abrupta y sin explicación. Trinidad despertó con frío. Lo extrañó. Fue por una cobija extra. Miró el rostro de Eliseo acostado a su lado y vio que estaba despierto, ojos abiertos en el techo, inmóvil. No dijo nada. Tendió la cobija sobre los dos y se quedó callada. Pero le tomó la mano por debajo del cobertor y apretó con una fuerza que decía todo lo que ninguno de los dos tenía valor de poner en palabras. A las 2:45 de la mañana, el viento se detuvo. No disminuyó, no amainó, se detuvo. De una ráfaga al silencio absoluto, como si alguien hubiera cerrado una puerta entre el mundo y el aire. Y en ese silencio, los gemidos de los perros se cortaron en el mismo instante, como cortados por un cuchillo. El silencio que quedó era diferente a cualquier silencio que Eliseo hubiera experimentado en 42 años de vida en la sierra. Era un silencio con peso, con presencia, con la sensación física de que el espacio dentro de la casa había sido ocupado por algo que no desplazaba aire, no hacía ruido, pero estaba ahí, con una solidez más real que las propias paredes de adobe. A las 3 de la mañana en punto, la puerta gruesa de madera comenzó a vibrar. No la tocaban, no la arañaban. Vibraba desde adentro, como si la propia estructura de la madera estuviera reaccionando a una frecuencia que los oídos humanos no alcanzaban. Los cántaros de barro colgados en la pared de la cocina tintinearon. La llama de la vela que Trinidad había dejado encendida en el oratorio de la Virgen de Juquila osciló hacia un lado y se quedó así, inclinada contra una corriente que no existía, como aguja de brújula, apuntando a algo que la física normal no justificaba. Los hijos menores despertaron. No lloraron. Se quedaron sentados en las camas, con los ojos muy abiertos, en esa quietud que tienen los niños cuando el instinto grita más fuerte que la razón. Trinidad se levantó y los reunió en el cuarto, abrazando a los tres contra el cuerpo, con los brazos cruzados al frente como escudo. Murmuraba una oración que Eliseo reconocía de la voz de su suegro, el curandero muerto hacía años, palabras en náhuatl mezcladas con nombres de santos, la fórmula sincrética que la Sierra Norte carga desde que dos espiritualidades colisionaron en un mismo territorio y nunca se separaron del todo. Tomás se levantó solo. Caminó hasta la sala con pasos lentos y regulares, los mismos pasos que doña Cándida había escuchado en el corredor las noches anteriores. Eliseo lo entendió en ese momento con un horror helado. Se paró en el centro de la sala, de frente a la puerta que seguía vibrando, y esperó con las manos sueltas a los lados y el rostro completamente neutro, como quien aguarda un camión a una hora que se sabe de memoria. Eliseo se plantó entre el hijo y la puerta, puso las dos manos en los hombros de Tomás y sintió a través de las palmas, subiéndole por los brazos hasta el pecho, una frialdad que no era de piel, era de adentro, como si el niño estuviera hecho de piedra en lugar de hueso y sangre. Tomás lo miró sin expresión. «No sirve de nada, padre», dijo con esa voz que no era de niño de 7 años. «El trato se hizo con sangre.
La sangre no olvida. La puerta dejó de vibrar y se abrió. No se derrumbó, no se astilló. Se abrió con la calma pesada de quien tiene toda la eternidad y no necesita forzar nada. En el vano de la entrada, recortada contra la noche de luna llena, la silueta era al mismo tiempo familiar y completamente diferente a la figura que Eliseo había encontrado debajo del ahuehuete. Ya no había el hombre cansado de ropa antigua. Había una sombra con forma humana, más densa que la oscuridad de alrededor, que absorbía la luz de la luna en lugar de reflejarla. Y en el centro de esa oscuridad compacta, los dos puntos negros de los ojos brillaban con una luminosidad propia, fría y antigua como estrella muerta. Detrás de la sombra, el aire centelleaba con una calidad que Eliseo no habría podido describir a nadie después, porque no hubo después. Era como polvo de luz podrida, como bioluminiscencia de algo que se descompone en el fondo de agua oscura, hermoso y absolutamente equivocado. La voz llegó desde todos los lugares al mismo tiempo, reverberando en las paredes de adobe, como si la casa entera fuera un instrumento. «Vine por lo que es mío». Tomás dio un paso hacia la puerta. Eliseo lo sostuvo del brazo. La sombra inclinó levemente la cabeza, el único gesto que cargaba algo parecido a una expresión, y cuando habló de nuevo, había en esa voz sin cuerpo una cualidad que era casi diversión, casi placer, completamente desprovista de calidez humana. El trato era la primicia, el primer fruto, pero tú, Eliseo, fuiste generoso sin saberlo. Llenaste la casa, 3 primicias nuevas, un alma por una vida. Eso fue lo que acordamos. Ahora la cuenta tiene intereses. Eliseo soltó a Tomás y avanzó. No había plan, no había estrategia. Había solo la desesperación primaria del padre que ya no tiene nada que perder y decide que el propio cuerpo es el último argumento. Cruzó la sala con los puños cerrados, repitiendo el nombre de Dios en voz alta, la voz quebrándosele, las rodillas temblando, avanzando hacia la oscuridad que ocupaba el vano de la puerta, como si pudiera empujarla de regreso afuera con el simple peso de la determinación humana. La sombra se expandió, llenó el vano, luego la pared, luego el techo, derramando oscuridad densa por el ambiente como tinta en agua. El frío se volvió físico, sólido, una presión en los pulmones que impedía que el aire entrara del todo. Eliseo escuchó a Trinidad gritar su nombre una última vez con esa voz pequeñísima que ella tenía cuando tenía miedo de verdad. Escuchó el llanto de los hijos menores. Escuchó la voz de Tomás decir algo en náhuatl, que él no entendía, con una fluidez imposible para cualquier niño nacido en esa generación. Y después no escuchó más que el silencio más absoluto, más vacío, más permanente que existe, el silencio de quien ya no está de este lado para escuchar cosa alguna. El arriero que encontró la casa abierta a la mañana siguiente se llamaba Refugio Salinas, hombre de 50 años que hacía el mismo trayecto de Coyoqui a Zacapoastla, cada semana desde que era joven. Refugio conocía a Eliseo de mucho tiempo. Habían partido juntos por caminos de sierra más veces de las que cualquiera de los dos podía contar. Se detuvo frente a la casa porque la puerta estaba abierta a las 6 de la mañana de un sábado, lo cual era algo fuera de lo normal para una familia que madrugaba para el trabajo, pero nunca dejaba la entrada sin llave. Llamó. Nadie respondió. Entró. La mesa estaba puesta con los restos de la cena de la noche anterior, el caldo de res de Trinidad, las tortillas dobladas en la servilleta de tela, los vasos con agua. La vela del oratorio se había apagado, pero la Virgen de Juquila seguía en su lugar, intacta. Las camas en los cuartos estaban ocupadas por sábanas dobladas, con un orden que no era de gente que despertó y salió apresurada. Era de gente que no había despertado ahí, como si los cuerpos hubieran sido retirados de entre las sábanas sin deshacerlas. Los zapatos de Tomás estaban exactamente donde el niño los había puesto antes de dormir, paralelos
con una precisión que hizo a Refugio salir de la casa más rápido de lo que había entrado. No había huella saliendo, no había señal de lucha, no había sangre, objeto roto, marca de allanamiento, rastro de animal. La tierra del corredor exterior, esa misma tierra donde doña Cándida había escuchado pasos por 2 noches seguidas, estaba lisa como si nadie la hubiera pisado en días. La familia Vázquez había desaparecido con la misma imposibilidad con que una llama desaparece cuando se sopla, de existencia plena a ausencia absoluta, sin etapa intermedia. El delegado municipal de Zacapoaxtla, Aurelio Fuentes Bravo, abrió averiguación 3 días después. Los registros de esa averiguación existieron por algunos años en los archivos de la delegación y después desaparecieron. Los servidores más antiguos de la región, que todavía recuerdan el caso, afirman que los documentos fueron transferidos a Puebla capital en algún momento de los años 80 y nunca fueron localizados. Lo que sobrevive son los testimonios orales recabados por el propio Fuentes Bravo esa semana, transmitidos de memoria por quienes lo conocieron antes de su muerte en 1989. Doña Cándida, la vecina, declaró haber escuchado los pasos en el corredor las 2 noches anteriores a la desaparición y una voz masculina, no identificable como la de Eliseo, repitiendo palabras que ella no reconocía como español ni como náhuatl. Declaró también que en la madrugada de la desaparición había un olor fuerte viniendo de la dirección de la casa, un olor a tierra y monte que no tenía explicación, considerando que los cafetales más cercanos quedaban a más de 200 metros. Después de rendir su declaración, doña Cándida pidió mudarse a casa de una hija en Puebla y nunca volvió a Coyoqui. El padre de la capillita local, Fray Abundio Castellanos, visitó la casa al 3er día tras la desaparición y salió antes de completar la bendición que había propuesto hacer. No explicó el motivo a nadie que lo haya registrado. Una carta que escribió al obispado de Puebla esa semana, encontrada décadas después entre papeles de la parroquia por un investigador de historia oral de la Universidad Autónoma de Puebla, describía la casa como un lugar donde el aire no circula como circula en todo lugar, sino que gira sobre sí mismo como cosa que busca salida, y recomendaba que ningún sacramento fuera administrado en el interior sin autorización episcopal. La carta fue archivada sin respuesta registrada. Doña Herminia, la curandera que había advertido a Eliseo años antes, fue buscada por el delegado Fuentes Bravo para declarar. Respondió en la puerta, escuchó la pregunta y dijo únicamente: «Yo ya le avisé a quien tenía que avisarle». Cerró la puerta. No hubo insistencia. Las hipótesis levantadas durante la averiguación fueron varias, y ninguna sobrevivió al confronto con los hechos. Abandono voluntario fue descartado por la presencia de la comida en la mesa, los zapatos, los documentos personales guardados en el baúl del cuarto. Ninguna familia que decide irse deja los documentos y los zapatos de los niños. El secuestro fue considerado y abandonado por la ausencia total de rastro, testigo y cualquier demanda posterior. Accidente colectivo, derrumbe, intoxicación por gas, inundación, fue eliminado por la integridad física de la estructura y la imposibilidad geológica de cualquier fenómeno natural de ese tipo en ese terreno específico. La averiguación fue cerrada como desaparición sin solución y archivada. La casa quedó vacía. En los meses siguientes, 2 hombres del pueblo intentaron ocupar el inmueble. El primero, un joven llamado Bernardino que había llegado recientemente a Coyoqui desde Teciutlán, duró 3 noches. Salió a la 4ª mañana con la ropa del cuerpo y los ojos, con una expresión que quienes lo vieron partir describieron de formas distintas, pero todos usaron la misma palabra de base: vacío, como si algo hubiera sido retirado de adentro de él durante esas noches, y lo que salió caminando por la puerta fuera únicamente el envoltorio. Bernardino fue internado en un hospital de Puebla, semanas después, con un cuadro que los médicos de la época clasificaron como ruptura psicótica aguda.
No volvió a hablar de lo que había experimentado dentro de la casa. El segundo ocupante fue una pareja de fuera de la región que compró el terreno sin conocer la historia. La transacción fue hecha por un intermediario en Zacapoaztla que o no sabía o prefirió no mencionar el pasado del inmueble. La pareja llegó un lunes con muebles, animales y la disposición de quien empieza vida nueva. El jueves de esa misma semana estaban de regreso en Zacapoaztla, sin los muebles, sin los animales, sin ninguna explicación que quisieran dar en público. La mujer buscó al padre local y pidió una bendición especial. El padre preguntó si era por la casa de Coyoqui. Ella confirmó con un gesto. Él bendijo y no preguntó más. Después de eso, nadie más lo intentó. El municipio de Zacapoaztla registró el terreno como propiedad sin heredero identificado, y el proceso de regularización se arrastró por décadas sin conclusión, alimentado por la burocracia lenta del interior y la resistencia pasiva de cualquier servidor que fuera designado para atender personalmente el asunto. Ninguno quería ir hasta allá. Ninguno explicaba exactamente por qué, pero el resultado era siempre el mismo. Papeles que se perdían, visitas de campo que se reprogramaban y nunca se realizaban, procesos que hibernaban en cajones por años. La casa fue siendo consumida por el monte y el tiempo. Las paredes de adobe fueron cediendo, el techo de lámina oxidándose, los cafetales vecinos avanzando sobre el terreno con la paciencia vegetal que no respeta cercas ni historias. Hoy lo que queda es un conjunto de ruinas cubiertas por vegetación densa, ubicado en un tramo de vereda de tierra que los pobladores más ancianos de Coyoqui evitan mencionar por nombre y rodean cuando pueden, especialmente en los días que anteceden la luna llena. El tiempo devora casi todo, devora nombres, direcciones, fechas, rostros, devora la memoria colectiva con la misma paciencia con que el monte devoró las paredes de adobe de la casa de los Vázquez. Pero hay historias que el tiempo no consigue tragarse del todo, porque siguen ocurriendo, siguen produciendo hechos nuevos, testimonios frescos, experiencias que no pertenecen al pasado, porque el pasado, en ese pedazo específico de la Sierra Norte de Puebla, nunca cerró del todo. El primer registro documentado posterior a la desaparición data de 1981, 5 años después de los hechos. Un grupo de jóvenes de Zacapoaztla que había escuchado la historia fue hasta las ruinas una noche de octubre. La misma imprudencia que la juventud comete en todo lugar del mundo cuando la leyenda es grande y el miedo todavía parece cosa de adultos asustados. Eran 4. Llegaron a las ruinas alrededor de las 11 de la noche con linternas y el valor colectivo de quien aún no entiende que ciertas fronteras no existen para ser cruzadas por diversión. A las 3 de la mañana en punto, los 4 confirmaron el horario de manera independiente, sin ponerse de acuerdo. Todos sintieron simultáneamente el mismo olor descrito por doña Cándida años antes: tierra mojada y monte cerrado, sin fuente identificable, surgiendo del interior de las ruinas como si brotara del suelo. Y escucharon, viniendo de dentro de las paredes sin techo, la voz de un hombre repitiendo la misma frase en loop, baja y monótona, como quien reza o como quien delira. Solo quería ser padre. Solo quería ser padre. Los 4 salieron corriendo y no pararon hasta llegar al asfalto. Uno de ellos, que hoy tiene más de 60 años y vive en Puebla capital, concedió entrevista a un investigador de folclore de la región en 2019 y confirmó cada detalle. Dijo que en 40 años no ha pasado una sola semana sin recordar esa voz. La investigadora que recopiló ese testimonio en 2019 se llama Graciela Montoya Ríos, vinculada al programa de etnografía de la Universidad Autónoma de Puebla. Su trabajo de campo en la Sierra Norte resultó en un documento académico no publicado. Circuló entre profesores del departamento, pero nunca llegó a revista arbitrada, por razones que la propia Graciela describe como resistencia institucional a material que desafía categorías establecidas.
en el cual cataloga 8 relatos independientes de personas que pasaron por el camino cercano a las ruinas de la Casa de los Vázquez entre 1976 y 2018, describiendo experiencias que varían en 1900 en intensidad, pero convergen en 3 elementos constantes: el olor a tierra y monte sin origen, la caída abrupta de temperatura localizada específicamente en el tramo del camino frente al terreno, y sonidos de voces humanas, adulta masculina, femenina y de niños, audibles únicamente entre la medianoche y el amanecer. El ahuehuete donde Eliseo encontró al hombre de los ojos negros todavía existe. Esa es quizás la parte más perturbadora del legado de esta historia. El árbol está de pie, en el mismo tramo del camino entre Coyoqui y Zacapoastla, identificable por la edad y el porte que ya lo distinguía de todos los demás cuando Eliseo pasó por ahí aquella tarde de 1974. Los arrieros y camioneros que hacen ese trayecto regularmente han desarrollado con el paso de las décadas un hábito colectivo no acordado. Nadie se detiene en ese tramo. Llanta ponchada, problema en el motor, cualquier cosa que obligue a parar. El protocolo informal es empujar el vehículo más allá de la sombra del árbol antes de bajarse a revisar. Preguntados sobre el motivo, la mayoría responde con un encogimiento de hombros y una variación de la misma frase: no sé explicarlo, pero nadie para ahí. Algunos pocos, los de más edad y más confianza con el interlocutor, hablan sobre la sensación de ser observados desde dentro de la corteza del árbol. No desde atrás, desde dentro. En 2014, un conductor que hacía ruta entre Cuetzalan y Zacapoastla grabó en video. El archivo circuló por grupos de WhatsApp de la región durante algunos meses antes de desaparecer de las plataformas, sin que el autor pudiera explicar el motivo de la eliminación. Una figura parada al pie del ahuehuete a las 4 de la mañana, con ropa oscura y cabello largo, inmóvil, que desapareció entre un frame y otro sin movimiento de salida. El video duraba 42 segundos. La figura estaba en cuadro durante 23 de ellos. El conductor, identificado únicamente como Roberto en las transcripciones que circularon junto con el archivo, afirmó que no había nadie en ese tramo cuando pasó. Lo que apareció en la grabación no estaba visible a simple vista. No durmió en 3 días, vendió el carro, dejó de hacer esa ruta. La conexión entre lo que ocurrió en Coyoqui y las tradiciones más antiguas de la región no pasó desapercibida para los investigadores de folclore. El pacto descrito por Eliseo, entidad que ofrece fertilidad a cambio del primogénito, cobro después de un período determinado, firma en sangre, tiene paralelos documentados en al menos 4 tradiciones distintas de la Sierra Norte, todas anteriores a la colonización española, todas involucrando entidades ligadas a la tierra y la fertilidad que exigen la devolución de lo que fue dado. El antropólogo Eduardo Cisneros Vela, de la UNAM, publicó en 2017 un artículo donde traza esa conexión sin mencionar el caso de los Vázquez directamente, pero usando una estructura narrativa que quien conoce la historia reconoce de inmediato. Cisneros fue cuestionado al respecto en entrevista y respondió: hay casos que sirven de espejo para patrones muy antiguos. Prefiero no nombrar espejos específicos. El pueblo de Coyoqui ha cambiado mucho en las últimas décadas. Los jóvenes se fueron a Puebla y a la Ciudad de México, como ocurre en todo el interior mexicano, que el progreso pasa sin detenerse. Los viejos que se quedaron son cada vez menos, pero hay una tradición que persiste independientemente de la generación, del nivel educativo, del grado de escepticismo del individuo. Nadie en Coyoqui enciende vela en ventana abierta en noche de luna llena. La justificación varía según quien explique: corriente de aire, desperdicio de cera, superstición de abuela. Pero la práctica es universal, porque la explicación que los más viejos dan, en voz muy baja a quien demuestra que de verdad quiere saber, es que la vela encendida en la ventana en noche de luna llena es señal de que la casa está despierta.
Y hay cosas en esa sierra que no deberían saber que tu casa está despierta después de la medianoche. Los que pasan por la vereda de tierra en las noches de luna llena, cada vez menos gente, porque el asfalto nuevo desvió el tránsito, todavía reportan, con una regularidad que desafía la coincidencia, escuchar voces cerca de las ruinas. Un hombre, una mujer, niños, y por encima de todo, repetida con la paciencia de quien tiene la eternidad para repetir, la frase que Eliseo Vázquez Montiel carga como cadena invisible por décadas de noches sin fin. Solo quería ser padre. Solo quería ser padre. Dicen los que la han escuchado que lo que hace insoportable esa voz no es el volumen, no es la distancia, no es la hora en que llega, es el tono, porque no suena como lamento, suena como explicación, como si ese hombre, atrapado en ese lugar por el trato que hizo con lo que no debía, todavía estuviera intentando que alguien, cualquiera que pase, que escuche, que tenga un segundo de atención disponible en medio de la madrugada, entendiera que él no era un hombre malo, era únicamente un hombre desesperado, y que la diferencia entre los dos, en esa sierra y en ese tipo de oscuridad, no vale absolutamente nada. Ahora sabes lo que casi nadie sabe con este nivel de detalle. Sabes el nombre, sabes el lugar, sabes el precio. Sabes que Eliseo Vázquez Montiel no era un monstruo ni un loco. Era un hombre que amaba a su esposa y quería llenar la casa de vida, y que encontró en el momento más frágil de su existencia una puerta que nunca debió haber abierto. Y sabes, sobre todo, que esa puerta sigue en pie, que el ahuehuete sigue en pie, que las voces siguen sonando en las noches de luna llena en un tramo de vereda de tierra en la Sierra Norte de Puebla, que el mapa no destaca y el GPS no nombra. Hay una razón por la que esta historia sobrevivió 40 años de silencio colectivo y llegó hasta ti hoy. No es coincidencia. Es porque ciertas advertencias necesitan seguir circulando, seguir encontrando oídos nuevos, seguir siendo pasadas de mano en mano con el mismo cuidado con que los viejos de Coyoqui las pasan, en voz baja, con respeto, sin adornos innecesarios. Porque el mundo está lleno de ahuehuetes, está lleno de tardes grises en que la desesperación abre el ojo y cualquier cosa que se presente como solución parece luz. Y la única protección real contra eso es conocer las historias de quienes llegaron antes y pagaron el precio que tú no quieres pagar. Si este relato tocó algo dentro de ti, si hizo que tu corazón se acelerara, si te hizo mirar la oscuridad del cuarto por un segundo antes de seguir escuchando, si te hizo pensar en alguien que amas y que está dormido ahorita, sin saber que tú estás aquí, despierto, escuchando voces de madrugada, entonces haz una cosa. Comparte este video con esa persona. No como susto, no como broma, como el tipo de historia que une a quienes la escuchan, que genera esa plática de madrugada que nadie olvida. Suscríbete al canal ahorita y activa la campanita. Cada semana hay una historia nueva esperando. Casos de otras regiones de México, de otros países de América Latina, de lugares que guardan secretos del mismo tamaño o más grandes que el de Coyoqui. No te vas a querer perder ninguno. Y en los comentarios, cuéntame, ¿desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? ¿Qué país? ¿Has escuchado hablar de algún pacto que terminó mal en tu región? ¿Alguna familia que desapareció sin explicación? ¿Alguna casa que quedó vacía de un día para otro? ¿Alguna historia que los viejos de tu colonia solo cuentan después de que los niños se duermen? Déjalo aquí abajo, con detalles, con el nombre del lugar si lo sabes, porque la próxima historia que vamos a investigar puede estar exactamente en la memoria que estás cargando en este momento. Y recuerda, cuando el reloj marque las 3 de la mañana y el viento se detenga de repente, no el viento que disminuye, el viento que se detiene, no mires hacia la ventana, porque quizás del lado de afuera haya algo que ya sabe que estás despierto, esperando exactamente que mires. Aquí son las voces de las 3 a.m. Hasta la próxima madrugada.